Es muy fácil dar las cosas por sentado cuando ya estamos acostumbrados a cierta cultura. Hoy día el universo cinematográfico de Marvel se puede ver como el estándar de una serie de películas expandida, que comprende múltiples secuelas, precuelas y spin-offs cuando de adaptaciones de cómics se trata. Sin embargo, de la misma forma que X-Men fue la chispa que resucitó las películas de superhéroes e instauró un género, de igual forma sentó un precedente con el concepto de expandir un universo. X-Men The Last Stand fue la película que en el 2006 cerró la trilogía que había iniciado Bryan Singer 6 años atrás. Pero los planes que la 20th Century Fox tenía para la saga de los mutantes estaban lejos de terminar. Ahora bien, en lugar de mirar hacia adelante para continuar la historia, el plan era mirar hacia atrás y expandir el universo de los X-Men con una serie de precuelas. Si la trilogía original se enfocaba en el grupo de los X-Men en general, el estudio ahora tuvo la idea de crear películas individuales que exploraran los orígenes de cada uno de los personajes. Se tenían planes de una película individual de Wolverine, una película individual para Cíclope, otra para el personaje de Magneto y así sucesivamente. De ahí que la primera de las precuelas se titulara X-Men Origins: Wolverine, pues la idea era que esta nueva subserie de la saga explorara los orígenes de cada mutante por separado. Sin embargo, X-Men Origins Wolverine no es una película que abordaré ahora, pues después de este video, la idea es hacer un análisis separado sobre las 3 películas de Logan. Ahora bien, lo que sí les puedo adelantar es que la calidad y recepción que tuvo la primera película de Wolverine no pudo ser peor. La mayor parte de la crítica odió esta película y la mitad de los fans quedaron decepcionados. Efectos especiales horribles, mala caracterización de los personajes, una trama pobre y lo más frustrante para muchos, el hecho de que la historia creaba serios problemas de continuidad con el canon de la trilogía original. La pobre recepción de esta película hizo que el estudio se replanteara el tipo de películas que querían seguir haciendo para esta saga. Así que, si querían hacer una precuela de X-Men, la idea de una película individual para cada mutante no iba a ser factible. Era hora de cambiar el enfoque. Curiosamente, la idea de hacer una versión más joven de los X-Men era un proyecto que la productora Lauren Schuller Donner ya venía pensando desde hace años. Originalmente, la idea era que esa película contara con el mismo reparto de la primera película, pero en su etapa de adolescencia. Un Cíclope más joven, una Jean y una Tormenta más jóvenes y así por el estilo. Pero la idea no le terminó de convencer al estudio y no encontraron la manera de que funcionara. Un tiempo después, el productor Simon Kinberg se topó con un cómic titulado First Class, el cual era una historia que se enfocaba en los X-Men originales y en la fundación de la escuela de Charles Xavier. Era justo lo que buscaban, pero con esta premisa surgían 2 retos. ¿Cómo se pudiera tomar la base de First Class para que encajara con el concepto de las películas anteriores? Pero lo más importante, ¿quién iba a dirigir semejante proyecto? Matthew Vaughn es un nombre que ya se había asociado a esta saga, cuando originalmente él era quien iba a dirigir X-Men 3, antes de que se retirara por motivos personales y profesionales, algo que ya abordé en mi video anterior. De todos modos, Matthew Vaughn siempre conservó el deseo de dirigir una película de X-Men. Antes de ser conocido por la saga de Kingsman, a este punto de su carrera el cineasta ya se había dado a conocer por proyectos independientes como Layer Cake con Daniel Craig. Pero es en el 2010 que el director demuestra su talento con las adaptaciones de cómics, con su película Kick-Ass. Cuando volvieron a acercarse a Matthew Vaughn para proponerle dirigir First Class, lo vio como una segunda oportunidad que decidió aprovechar, bajo la condición de que él iba a reescribir gran parte del guión para hacer una película verdaderamente buena. Matthew resultó ser el hombre perfecto para este trabajo,
pues quienes estén familiarizados con su filmografía sabrán que es un cineasta que crea cine con un tono muy específico e inusual. La mayoría de sus películas suelen mostrar un balance entre una aventura divertida y cómica, mezclado con dramas muy maduros que causan un impacto en la audiencia. Procura contar historias que sean emocionantes, pero que tampoco se tomen a sí mismas demasiado en serio. En esencia, ofrecer buen escapismo. En tiempos en que la mayoría de los cineastas se enfocaban en contar historias más oscuras y maduras. Esto es algo que se nota en todos los apartados del producto final. Si tuviera que describir a X-Men First Class con una sola palabra, sería refrescante. Esta cinta carga con una energía singular que le inyecta a la saga un aire de frescura que realmente le hacía falta, al mismo tiempo que le rinde homenaje al trabajo de Bryan Singer, enalteciendo lo que vino antes. La película tiene un inicio que me parece simplemente espectacular. La primera escena de First Class es una recreación absolutamente fiel de la primera escena de X-Men 1, mostrando a Eric Lehnsherr de niño en los campos de concentración, justo en el momento que es separado de sus padres. Con esta escena, el director conecta automáticamente su precuela con la trilogía que ya conocemos, pero no hace esto solo por nostalgia, sino para tenerlo como punto de partida para darle más contexto y expandir la mitología a partir de aquí. La cinta intercala este momento con otra escena del niño Charles Xavier en su mansión, en el momento que conoce a Raven y la adopta como su hermanastra. Con este rejuego, el director busca reflejar el gran contraste entre los personajes del Profesor X y Magneto, los dos polos opuestos de esta historia. Uno con una infancia privilegiada en la que no le ha faltado nada, y otro con una infancia de precariedad absoluta y tragedia en el lugar más miserable del planeta. Siendo First Class una historia sobre la fundación de los X-Men, los guionistas y el director toman la sabia decisión de enfocarse primordialmente en los personajes de Charles y Eric, explorando la fraternidad que se desarrolla entre ambos, el conflicto de ideologías y el eventual declive de su amistad cuando terminan asumiendo caminos diferentes. Cómo estas dos figuras buscan apadrinar a un grupo de adolescentes que viven ocultos por miedo al rechazo. Enseñarles a aceptar aquello que los hace especiales, exprimir su potencial y apoyarse mutuamente como la familia que nunca tuvieron. Es por esta razón que me adelanto a afirmar que X-Men First Class está en mi top personal como una de las mejores películas de X-Men que se haya hecho, porque esta cinta aborda los temas esenciales sobre discriminación, la fraternidad, la autoaceptación y el concepto de una familia adoptiva que exploran los cómics en su esencia. Al mismo tiempo, siendo esta la primera película de X-Men en la que Wolverine no es el protagonista, la película puede darse el lujo de enfocarse en una amplia variedad de personajes que tienen su momento para brillar, en vez de enfocarse en un solo mutante que se roba todo el escenario. Esta es una verdadera película de X-Men que se enfoca en el equipo de los X-Men. Y es aquí cuando puedo darme el lujo de hablar del impresionante reparto que tiene esta película. Y no es para menos. Matthew Vaughn entendió que el 80% de lo que hizo que la primera película de X-Men fuera tan buena fue precisamente el casting, teniendo una mezcla de grandes actores veteranos y también caras nuevas que eran estrellas en ascenso. Por eso quiso replicar esta fórmula con First Class, procurando un reparto de grandes talentos que, si bien hoy día son conocidas como grandes estrellas, en ese entonces eran caras relativamente nuevas para un público casual. Imaginen que nunca en su vida han visto X-Men First Class e ignoren el hecho de que esto es una película de superhéroes. Solo escuchen estos nombres y dense cuenta del reparto tan extraordinario que tiene esta cinta. James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence,
Nicholas Hoult, Rose Byrne, Zoe Kravitz y la leyenda de Kevin Bacon como el villano. ¿Es una maldita broma? Olviden que esto es un blockbuster. Esta película tiene un reparto de primera, por el amor de Dios. Lo mejor de todo es que actores como McAvoy y Fassbender nunca tratan de imitar el excelente trabajo que en su momento hicieron Patrick Stewart e Ian McKellen. Al contrario, asumieron estos personajes y los encarnaron a su manera, de forma que sus interpretaciones se sientan auténticas y brillen por mérito propio. James McAvoy realmente vende el espíritu de una versión más joven de Charles Xavier. Ese arquetipo de Martin Luther King Jr. que tiene una visión de un mundo en el que los mutantes y los humanos pueden coexistir pacíficamente. Muestra esa energía y esa pasión para inspirar a otros a ser la mejor versión de sí mismos, además de ser un hombre increíblemente persuasivo y picarón. Por otro lado, Michael Fassbender sabe vender el lado más humano de Magneto que no habíamos visto antes. Aquí dejamos de ver a Magneto como el mayor antagonista de los X-Men, y lo conocemos como un antihéroe con el cual podemos empatizar. Ese espíritu revolucionario que cree en la causa de Charles, pero que no comparte su inocencia. Un hombre que, a pesar de estar motivado por la venganza, tiene razones perfectamente válidas para justificar sus impulsos. Al punto que, en el momento que la relación se quiebra, a nosotros mismos como audiencia nos cuesta discutir quién tiene la razón. Además de todo esto, lo que hace que esta película se sienta diferente a los X-Men anteriores es la vibra que transmite. No es solamente que First Class sea una película más divertida que las demás, eso sería sobresimplificarlo. Hay una peculiar sensación de alegría que transmite el ver esta película. Es esa cinematografía más viva de John Mathieson, el vestuario más colorido de los personajes, y esa música tan vibrante y emocionante compuesta por Henry Jackman. El tema de Magneto para esta película es uno de los más memorables en toda la saga de X-Men. Es impactante e imponente, propia de un villano en ascenso, pero también tiene un ritmo trepidante que al escucharla te hace sentir cool, como esa tentación de unirse al lado de los malos. Unas al lado oscuro, muchachos, tenemos galletas. El hecho de que esta película esté ambientada en los 60, específicamente en la época de las crisis de los misiles de Cuba, le da la oportunidad al director de jugar con una atmósfera propia de una clásica película de espías. Es por esto que la película también tiene muchos homenajes a las películas clásicas de James Bond, específicamente a cintas como Dr. No y Goldfinger. Y no, esto no me lo estoy inventando yo. Quien haya visto las películas de Kingsman, resulta más que evidente que Matthew Vaughn siempre fue un gran fan de este tipo de películas. Y esto se nota a leguas en X-Men First Class. Para empezar, el mismo villano Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon, es adaptado para que su aura, su vestuario, sus secuaces y su plan malévolo para dominar el mundo lo hagan ver como un clásico antagonista de James Bond. El mismo personaje de Eric Lensher siempre porta vestuario que son claros homenajes al estilo de Sean Connery. E incluso los créditos de cierre de la película presentan una animación que intencionalmente le rinden homenaje a los créditos de apertura de Dr. No de 1962. Detalles como estos hacen que First Class destaque como una película diferente, que aún sin haber visto las películas anteriores de X-Men, igual puedes disfrutar de esta por su propia cuenta. Es una película que sigue superando la prueba del tiempo, y mientras más sigue avanzando el género de superhéroes, más destaca First Class como una película diferente que porta una vibra única y difícil de replicar. Y es por todo esto que sostengo a X-Men First Class en mi top personal como una de las mejores películas de X-Men que se haya hecho hasta la fecha.
un título que años más tarde sería debatido por otra gran entrega. 2 años después, tras el estreno de X-Men First Class en el 2013, nos llega la película The Wolverine, traducida en muchos mercados hispanos como Wolverine Inmortal, dirigida por James Mangold. Esta sería la segunda película individual protagonizada por Hugh Jackman como Logan, con la diferencia de que esta historia no se desarrollaría en el pasado, sino que cronológicamente está situada después de los eventos de X-Men 3 The Last Stand. Una vez más aclaro que tengo planeado un video separado para hablar de todas las películas de Wolverine, pero lo que sí puedo abordar para fines de este análisis fue lo que nos dejó esta cinta en su escena postcrédito. Para entender la importancia monumental de esta última escena, hay que tener claro el contexto de lo que vino antes. En X-Men 3 The Last Stand hay una escena al final de los créditos que en su momento pocas personas llegaron a ver, porque en ese entonces las escenas postcréditos no eran tan comunes como ahora. En esta película hay una escena en la que el profesor Charles Xavier le muestra a sus estudiantes un video de una persona que está en un estado de coma muy peculiar, como si la mente del individuo estuviera divagando en otra parte. El profesor Xavier les plantea a los estudiantes la posibilidad de transferir la conciencia de otra persona a un cuerpo que prácticamente ya carece de mente, y qué tan interesante sería ese experimento. Tomen en cuenta que todo esto fue antes de que el profesor fuera asesinado por Jean Grey. Entonces, al final de esta película, después de los créditos, tenemos una escena en la que la doctora del video vuelve a visitar al hombre que se encuentra en coma y este reacciona. El señor despierta y habla con la voz de Charles Xavier, una voz que la doctora reconoce inmediatamente. Con esta escena se infiere que el profesor logró transferir su conciencia al cuerpo de este hombre. Fue una simple escena dejada al aire, sembrando un misterio al cual nunca se le dio continuidad. Hasta ahora. Esto nos lleva a la escena postcrédito de la película The Wolverine, en un momento en que Logan está en el aeropuerto regresando a los Estados Unidos. Casualmente, en el fondo de esta escena, se puede ver en los televisores un comercial sobre Trask Industries. Para quienes conocen los cómics, este nombre les será familiar. Este es el nombre de la empresa de Bolivar Trask, conocido como el fundador del programa de los Centinelas, unas máquinas creadas con el propósito de cazar, capturar y aniquilar a los mutantes. Justo en ese momento, casualmente en el área de detector de metales, sorpresa sorpresa, Logan se encuentra con Magneto, quien terminó de recuperar sus poderes desde la última vez que lo vimos. Pero lo mejor de todo es lo que Magneto le dice a Logan. Le habla de fuerzas oscuras que se aproximan y que pronto será una amenaza para todos los mutantes, sugiriendo una especie de alianza. Y si esto ya no era lo suficientemente emocionante, llega el profesor Charles Xavier, resucitado de entre los muertos. Las películas nunca se toman la molestia de explicar expresamente cómo fue que ocurrió esto, pero se interpreta que este milagro está relacionado con la escena postcrédito de X-Men 3. Sin embargo, aquí lo que importa es que el profesor está de vuelta, formando una alianza con Magneto para lo que se avecina. Meses más tarde, la 20th Century Fox anuncia su próxima película, titulada X-Men: Days of Future Past. De entrada, esta película se estaba proyectando como la empresa más ambiciosa que el estudio haya hecho para esta saga, una mega producción que reuniría al reparto completo, tanto de la trilogía original como de X-Men First Class, uniendo las dos cronologías en una gran historia que abarcaría ambas líneas temporales, el pasado y el futuro. La amenaza principal serían los Centinelas,
quienes harían su aparición por primera vez en el canon de las películas. Y como si esto fuera poco, la película vería el regreso del director Bryan Singer, el hombre que lo inició todo y que no había vuelto a tocar la franquicia desde el año 2003 con X-Men 2. Todo apuntaba a que esta sería la película de X-Men definitiva, y santos cielos, la maldita película no solo cumplió con las expectativas, sino que fácilmente se puede incluir como una de las mejores películas basadas en cómics de los últimos 15 años. El primer factor que impresiona de esta película es la gran escala del conflicto y la habilidad que tiene el guión para mantenerse enfocado en lo que realmente importa. Estamos hablando de una película de X-Men que empieza a abrazar de lleno sus elementos de ciencia ficción más profundos que hasta ahora no se había atrevido a explorar. La muestra de un futuro distópico, el concepto de viajes en el tiempo, máquinas asesinas, drama político, conflictos de intereses y un sinnúmero de tramas y subtramas que abarca a diversos personajes dentro de un reparto inmenso, que en manos de cualquier novato podría dar como resultado una historia abrumadora y excesivamente complicada. Sin embargo, a pesar de que esta película es en esencia un gran espectáculo de proporciones casi apocalípticas, los guionistas son lo suficientemente sabios como para enfocarse en lo más importante: el drama humano y el desarrollo de sus personajes, logrando que una amenaza de gran escala se sienta como un conflicto más personal e íntimo. Days of Future Past nos remonta a la esencia de las historias originales de los X-Men, siendo estas una serie de alegorías sobre la discriminación y el rechazo social hacia aquellos que son diferentes. Estamos en el futuro, en tiempos en que la guerra contra los mutantes ha escalado a un nivel que se ha salido de control. El mundo está básicamente gobernado por los Centinelas, quienes han logrado capturar y esclavizar no solo a los mutantes, sino también a los humanos que se atreven a ayudarlos. Básicamente, el mundo está sufriendo un segundo holocausto. Aquí el subtexto es más que evidente. La amenaza de los Centinelas resulta una gran ironía en esta historia, pues estas máquinas representan la materialización de un odio reprimido, que se consuma a un punto en que se sale de control y nos termina afectando a todos, sin importar a qué bando juguemos. Una manera de decir, jamás pudimos resolver nuestras diferencias y ahora todos estamos pagando las consecuencias. El profesor Xavier y Magneto determinaron que la única forma de resolver este problema es cortando la planta desde su raíz. Cambiar el punto de la historia que desencadenó toda esta desgracia. Resulta que en la década de los 70, Mystique asesina a Bolivar Trask, el creador del programa de los Centinelas. Este fue el evento que terminó de convencer al gobierno de que los mutantes eran una amenaza y que el programa de los Centinelas era necesario. Pero lo peor de todo es que tras este evento, los científicos pudieron obtener el ADN de Mystique, quien tiene la habilidad de cambiar su forma a voluntad. Esto es lo que en el futuro les permitiría crear a centinelas capaces de adaptarse e imitar los poderes de cualquier mutante, lo cual ha sido el factor por el cual los mutantes han perdido esta guerra. De buenas a primeras, a los guionistas se les ocurrió que Kitty Pryde tiene la habilidad de transferir la conciencia de una persona hacia su versión del pasado. Así que, si logran transferir la conciencia de alguien en el punto exacto de la historia para evitar el asesinato de Bolivar Trask, el curso de la historia cambiaría totalmente y se evitaría la guerra contra los Centinelas. Ahí es donde entra Wolverine, quien en los 70 lucía igual que ahora porque no envejece. Así que es el único que puede soportar que su conciencia sea transferida tan lejos hacia el pasado. Esta premisa es absolutamente espectacular. Primero porque ahora el futuro de la humanidad depende del personaje más cascarrabias
y que menos paciencia tiene para resolver un conflicto. Y segundo, porque es a él quien le toca reunir al Charles y al Magneto del pasado, justo en una época en la que estos dos no podrían estar más distantes. De ahí la brillantez de este guión de tomar un conflicto externo de proporciones apocalípticas para enfocarlo en un conflicto interno y personal. Básicamente, lidiar con el ego y con las diferencias ideológicas de dos líderes testarudos, para detener a alguien que significa mucho para ambos. Esto es material perfecto para concebir una película que prioriza el drama y el explorar los demonios internos que enfrentan personajes complejos. Al final del día, todo el conflicto recae sobre las relaciones entre los personajes de Charles, Eric y Raven. Esto es lo que hace que Days of Future Past destaque por encima de otras películas de su mismo género, que fácilmente pudieron tomar una premisa como esta y enfocarse solo en la acción y el espectáculo. Bryan Singer demuestra una vez más su interés en agregar substancia a este tipo de historias. Pero obvio, esto no es Orgullo y Prejuicio, es una película de X-Men. Y debo decir que Days of Future Past tiene algunas de las mejores secuencias de acción de toda la saga, a la par con X-Men 2. Para empezar, la cinta tiene varias secuencias donde podemos ver a los mutantes luchando en equipo y realizando ataques coordinados contra los Centinelas, cada uno utilizando sus poderes de forma creativa y sincronizada, como realmente se supone que luchan los X-Men. Lo genial es que como la historia se trata sobre prevenir futuros alternos, la película no tiene ningún reparo en mostrar las muertes de los personajes que queremos, de la manera más violenta, cruel e inventiva posible. Además de esto, tenemos secuencias rompedoras como la del efecto bala con Quicksilver, la cual ha sentado un precedente sobre cómo representar a personajes con super velocidad en el cine. Esta secuencia fue homenajeada incluso por la película de Sonic el Erizo, y hasta Flash tomó nota sobre cómo representar este efecto a nivel visual. Bryan Singer también se asegura de que su sello distintivo de verdad se sienta. Hay una interesante sensación de nostalgia que carga Days of Future Past, pues es la primera vez que su director original regresa a la franquicia después de muchos años. Y esto se ve en todo, en el cuidado que tiene con la representación de sus personajes, en la calidad del guión y en los interesantes comentarios políticos que guarda, incluso en la banda sonora, escuchando nuevamente el tema de John Ottman de X-Men 2. Esta carga emocional también se manifiesta en el mensaje de la película, otro elemento que hace que Days of Future Past destaque sobre el resto. Hasta este punto, sorpresivamente, casi ninguna película de X-Men se había dado el lujo de tener un final feliz o satisfactorio. Si no era un final abierto, era un final amargo, o directamente un final trágico. Days of Future Past es el primer capítulo de la saga que se permite ser conclusivo, con un poderoso mensaje y un cierre increíblemente satisfactorio. Por cliché que pueda sonar, al final del día, Days of Future Past es una película sobre la esperanza. La esperanza de que a pesar de todas las tragedias, mañana puede haber un futuro brillante. La esperanza de que a la hora de la verdad, la gente sí puede cambiar. La esperanza que depositas en ti mismo para aspirar a ser tu mejor versión. Siendo una saga en la que los personajes han pasado por tanto sufrimiento, esta es finalmente la película de X-Men en la que los personajes pueden tener su catarsis, hacer un último esfuerzo y lograr reescribir la historia. Lo cual es al mismo tiempo muy divertido, porque la conclusión de Days of Future Past también se puede ver como una gran disculpa a los fans y una manera de Bryan Singer para corregir el error que fue X-Men 3. Pues al haber cambiado la línea temporal como parte de su trama,
las malas películas de X-Men dejaron de ser canon. Pero aun si ese no fuera el caso, este es un final tan satisfactorio que si haces un maratón de X-Men, puedes tomar a Days of Future Past como el final definitivo de la saga y sentirlo como un gran cierre con broche de oro. La verdadera despedida catártica que estos personajes se merecen. Y no se los voy a negar, cuando volví a ver esta película para esta serie de videos, me puse incluso más emotivo que la primera vez que la vi en el cine. Pero claro, más adelante nos dimos cuenta que esto fue solo la despedida al reparto original de X-Men, pues claramente había una intención de continuar la saga con el semi-reboot canónico que acababa de tener. Y así fue como tuvimos el siguiente capítulo. Days of Future Past no nos dejó con las manos vacías, pues esta película también tuvo una escena postcrédito. La escena nos remonta al desierto, donde toda una población le hace reverencia a una poderosa figura que está creando nada menos que las pirámides de Egipto. La cámara gira lentamente y se puede ver a un joven mutante de piel azul y ojos rojos. Al mismo tiempo que, al fondo se puede ver la figura de 4 jinetes posando, representando a los 4 jinetes del apocalipsis. Y, como si eso fuera poco, la población que le hace reverencia a este ser está gritando el nombre de Ensabanur, siendo este el nombre del personaje de Apocalipsis, quien es históricamente el primer mutante y uno de los antagonistas más poderosos de los X-Men. Todo indicaba de que después de muchos años de espera, Apocalipsis finalmente sería el gran enemigo en la próxima película de los X-Men. ¿Qué mejor forma de seguir lo que ha sido la mejor película de la saga en Days of Future Past que con una cinta en la que finalmente se enfrenten con el equivalente al Thanos de los X-Men? El futuro de la saga prometía demasiado, y no pasó mucho tiempo para que el estudio confirmara la próxima película, X-Men Apocalypse, una vez más dirigida por el maestro Bryan Singer. El primer elemento curioso de esta película es el tiempo en que se desarrolla. Esta cinta está ambientada en la década de los 80, continuando la nueva línea temporal que se creó en el pasado tras los eventos de Days of Future Past, lo cual es interesante, pues esto confirma que la última película no solo era una despedida para el reparto original, también fue una oportunidad que tuvo la saga para reiniciarse a sí misma y continuar su propia historia con un nuevo reparto. Un nuevo Cíclope más joven, una nueva Jean Grey más joven, una nueva Tormenta y el resto del reparto que conocimos en X-Men First Class. Admito que cuando supe esto tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me alegró el hecho de que esos personajes tan interesantes que conocimos en First Class y que continuaron su historia en Days of Future Past no iban a quedar relegados a versiones alternas de los personajes que solo estarían de paso. Ahora tendremos toda una nueva saga dedicada a este reparto. Pero al mismo tiempo me resultó triste saber que ahora estos serían los nuevos X-Men definitivos y que ya no volveremos a tener más películas con el reparto original. Me resultaba el doblemente decepcionante porque ahora que en esta nueva película finalmente se enfrentarían a Apocalipsis, algo que siempre había querido ver desde la primera película, resulta que era algo que quería ver con este reparto, no con la versión junior de esos personajes. Pero bueno, era lo que tocaba. Aquí seguimos la historia de Ensabanur, alias Apocalipsis, quien según los registros fue el primer mutante de la historia. Naturalmente, un ser capaz de manifestar esta clase de poderes en tiempos del antiguo Egipto era lógico que iba a ser venerado como un dios. Claro, a pesar de ser adorado como una deidad, esta versión del personaje no es inmortal, pues es capaz de envejecer. Por este motivo existe un ritual en que la conciencia de Apocalipsis debe ser transferida al cuerpo de otro mutante más joven, para así prolongar su vida y seguir gobernando.
Lo interesante de esto es que con cada nueva transferencia, Apocalipsis adquiere los poderes del nuevo huésped, conservando los poderes de los cuerpos anteriores que habitó. Esto es lo que ha hecho que con el paso de las eras, Apocalipsis se convirtiera en uno de los mutantes más poderosos, pudiendo manifestar un sinfín de habilidades. Naturalmente, las alegorías bíblicas en torno a este personaje son más que evidentes. Apocalipsis es el nombre del último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan en la Biblia. Es uno de los textos bíblicos más discutidos por su ambigüedad profética y simbólica, con versículos tan complejos que todavía al día de hoy están sujetas a varias interpretaciones, pero que también le ha servido a muchos autores en diversos medios para representar la idea del fin del mundo. De ahí que en la película Apocalipsis esté representado como una figura profética que carga con un gran misticismo, viéndose a sí mismo como un padre todopoderoso y a todos los mutantes como si fueran sus hijos, anunciando la llegada del fin de los tiempos y la creación de un nuevo mundo para seres que sean dignos de su gracia. También en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, 4 caballeros que representan las diferentes catástrofes que traerán consigo el fin del mundo: la muerte, la guerra, el hambre y la pestilencia. De ahí que en la película Apocalipsis emprenda una cruzada para buscar y reclutar a sus 4 jinetes del Apocalipsis: Arcángel, Psylocke, Tormenta y Magneto. No es que la película haga mucho con estas ideas, pero no deja de ser interesante cómo la cinta aprovecha elementos de la mitología cristiana para darle un poco más de trasfondo al antagonista de turno. Si tuviera que describir a X-Men Apocalypse con una palabra, sería simple. Sí, X-Men Apocalypse es una película simple. Si ven esto como algo bueno o algo malo, eso depende de ustedes. Pero ahora me explico por qué digo esto. Las películas de X-Men surgieron en una época cultural en la que la reputación del cine de superhéroes estaba por el suelo. Bryan Singer llegó a esta propiedad intelectual no con la intención de hacer una simple película de sujetos con capa que deban salvar el día. Quería tomar a estos personajes y hacer una película importante. Sí, X-Men 1 no deja de ser una cinta de acción, efectos especiales y conceptos de ciencia ficción sobre la evolución humana. Pero también era una película con un interesante comentario político sobre la discriminación, el miedo a lo diferente o a lo desconocido. Mientras que X-Men 2 indagó más en el aspecto más conspiranoico de este tema, teniendo a hombres capaces de elaborar grandes atentados con tal de justificar su odio hacia los mutantes. Y ni hablar de las alegorías al Holocausto, la profunda introspección de los personajes y el importante mensaje de esperanza que abordó Singer en Days of Future Past. Sin embargo, X-Men Apocalypse vino a llegar en una etapa muy interesante de la cultura pop. Esta película vino a estrenarse en el año 2016, el mismo año en que tuvimos películas como Capitán América Civil War, Batman v Superman Dawn of Justice, Suicide Squad y la primera película de Deadpool. Fíjense cuánto ha cambiado el panorama desde la primera película de X-Men en el año 2000, en que ahora las adaptaciones de cómics eran un subgénero bastante desarrollado, popular y sobre todo rentable. Entonces, cuando digo que X-Men Apocalypse es una película simple, a lo que me refiero es que vino a llegar en un punto en que la saga ya no tenía nada que demostrar, ni ofrecer algo novedoso. A estas alturas, la valía del género ya estaba demostrada. Esta es la gran ventaja y al mismo tiempo el talón de Aquiles de X-Men Apocalypse, pues es la primera película de X-Men que se conforma con lo básico, una historia donde hay un nuevo villano poderoso que los X-Men deben de tener en la forma de Apocalipsis y listo. Es básicamente la trama de una saga de Dragon Ball, otro nuevo villano poderoso que hay que vencer. ¿Con esto estoy diciendo que la película es una decepción? En lo absoluto. La película tiene más acción y espectáculo que todas las cintas anteriores combinadas.
tiene algunas de las secuencias más impresionantes a nivel de efectos visuales. Es la que tiene los sets más grandes y ambiciosos, especialmente en el tercer acto. Es la película que tiene mayor dosis de humor y es realmente entretenida de principio a fin. E incluso es la primera película en la que Bryan Singer pierde la vergüenza y por fin se atreve a mostrar a los X-Men en sus trajes coloridos y más fieles a los cómics en la escena final. X-Men Apocalypse es el resultado de una saga que fue cambiando, en la medida que el género de superhéroes se desarrollaba y era cada vez más aceptado, llegando a un punto en que podemos tener una entrega que solo se limite a ofrecer un gran espectáculo palomitero. Sin embargo, esto al mismo tiempo genera el inconveniente de que esta es una película de X-Men, de la mano del mismo Bryan Singer, que además del gran espectáculo, no tiene nada nuevo que decir. El guión ya no tiene la misma riqueza de las entregas anteriores, que combinaban elementos de ficción con la profundización de sus personajes y comentarios interesantes que invitaban a reflexionar. Y no es que esto tenga que ser un requisito esencial para una película de X-Men, para nada. Me encanta que a este punto la saga pueda volverse más loca y entretenida con sus ideas, pero sí es un problema cuando las películas anteriores ya nos acostumbraron a darnos algo más, sobre todo viniendo del mismo Bryan Singer, que hace poco nos había dado Days of Future Past, por lo que la vara para X-Men estaba más alta que nunca. Esto es lo que hace que el cambio de enfoque se sienta tan repentino y un poco chocante, pues en tiempos en que ya habían tantas propuestas de cintas de superhéroes, X-Men Apocalypse sí terminó sintiéndose como otra más del montón. Entretenida y espectacular, sí, pero sin mucho que aportar. Y como si esto fuera poco, X-Men Apocalypse crea un nuevo problema en cuanto al protagonismo de la saga. En el video anterior comenté sobre la controversia que había generado el tener a Cíclope, el líder de los X-Men, reducido a un papel totalmente desechable, convirtiendo a Wolverine en la cara de la franquicia. A pesar de que pude entender el descontento de los fans en aquel entonces, igual expliqué por qué en ese momento y a largo plazo el mayor protagonismo de Logan terminó siendo una buena idea para la película. Aunque sigo pensando que el maltrato a Cíclope es un crimen imperdonable. Ahora con estas últimas películas de X-Men surge un problema similar, aunque en mi opinión mucho peor, y es el personaje de Mystique, interpretada por Jennifer Lawrence. Tanto en los cómics como en la serie animada, Mystique siempre fue presentada como una antagonista y en ciertas ocasiones como una antiheroína que servía a sus intereses. Rebecca Romijn como Mystique en la trilogía original fue perfecta. El diálogo del personaje era extremadamente mínimo, lo que hacía que el personaje fuera mucho más misterioso e intimidante. Y también era extremadamente hábil, versátil y letal. De hecho, después de Wolverine, era el personaje con algunas de las mejores secuencias de combate e infiltración por su gran agilidad. No por nada Magneto había depositado una gran confianza en ella, por su entrega a la causa y sus talentos. First Class introdujo un elemento que en su momento me pareció extraño, pero que lo terminamos aceptando, y era presentar a Mystique como una hermana de crianza para Charles Xavier, algo que no tenía ninguna base en los cómics, pero para esta película funcionó. En Days of Future Past llevaron esto un poco más lejos, presentando a Mystique como una especie de figura renegada que se había convertido en la cara de toda una revolución mutante. Ahora en X-Men Apocalypse podemos decir que llevaron esto demasiado lejos, convirtiendo a Mystique en una figura heroica que inspira a otros mutantes. Y bueno, básicamente ahora Mystique es literalmente la líder de los X-Men. Cualquiera podría decir que el cambio radical que tuvo este personaje se justificó por la narrativa, pero realmente este problema tuvo otro origen.
Antes de X-Men First Class, Jennifer Lawrence era un nombre relativamente desconocido, pero esto fue en el 2011. Justo al año siguiente, en el 2012, se estrenó la película The Hunger Games, la primera parte de la saga que terminó disparando el nombre de Jennifer Lawrence al estrellato. Con cada nueva película de la saga, la popularidad de Jennifer Lawrence se hacía cada vez más fuerte, por lo que el público la conocía más por su papel de Katniss Everdeen que por Mystique. Entonces, para cuando la actriz regresó a la saga de X-Men, ya era un nombre con mucho más peso, y se nota a leguas que en las películas fueron cambiando al personaje de Mystique para que se parezca cada vez más a Katniss de la saga de Hunger Games, al extremo que ahora ella es la nueva cara de los X-Men. Esto es bastante frustrante, porque este arco es completamente opuesto a lo que el personaje representaba en un principio, y fue ridículo que quisieran modificar tanto a un personaje solo por la popularidad de la actriz que lo interpreta. Esto hasta genera incongruencias con la misma trama, pues en First Class se adopta el discurso de que Raven no tenía que ocultar su verdadera identidad, que se sentía orgullosa de mostrar su piel azul y desnuda. Y ahora, 2 películas más tarde, la mayor parte del tiempo el personaje luce en su forma humana, solo para que el rostro de la actriz esté más tiempo en pantalla. Se supone que los actores deben estar al servicio de los personajes que interpretan, pero aquí lo hicieron al revés. El personaje estuvo al servicio de la actriz, lo cual considero que es una falta imperdonable. En definitiva, X-Men Apocalypse fue una película que cumplió su cometido, pero al mismo tiempo estaba cargada con una serie de red flags que se estaban manifestando, un preludio de cosas peores que esta franquicia estaba sufriendo, y que no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Lo que empezó como algo prometedor y que llegó a convertirse en algo grande, terminaría con una estrepitosa caída que marcó el triste final de una era. Es por eso que en el próximo video hablaremos de las películas que fueron los últimos clavos en el ataúd de esta saga, con X-Men Dark Phoenix y New Mutants. Y después de esto continuaremos con la trilogía de Logan, para luego cerrar con la trilogía de Deadpool. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Si les gustó, dejen su like y comenten cuál ha sido su película de X-Men favorita y por qué. Recuerden suscribirse y darle click al botón de la campana para que estén atentos a todo lo que tengo preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Flick fuera.